Pues le doy gracias a Dios porque una vez más estoy aquí con mi hermano Samuel, donde continuaremos el tercer estudio de esta secuencia tan hermosa hablando acerca de la fe probada, ¿verdad? Y es una gran bendición estar nuevamente aquí para poder participar juntos en este estudio. Sí, especialmente porque estamos relacionándolo con los mensajes. Quizá algunos que lo vean sin ubicarse con el mensaje que vimos el domingo digan, ¿por qué dice Daniel ahí? Mensaje de la predicación del domingo. Sí, los mensajes de los domingos. Dirá, y Daniel, si no estamos hablando de Daniel. Sí, pero los que han estado los domingos se dan cuenta que es en un sentido una continuación y más que nada un énfasis en alguno de los están puntos. Coincidiendo con el mensaje del domingo. Sí, está enfatizando alguna de las áreas que no se pudo por cuestión de tiempo trabajar el domingo, ¿verdad? Así que el domingo estuvimos hablando sobre esa fe a prueba de fuego, sí, con aquellos 3 jóvenes que fueron echados en el horno y su fe fue probada y ellos desde antes se vio que tenían fe, pero Dios quiere probar la fe y ellos entraron y salieron inclusive sin olor a humo, ¿verdad? De ese horno ardiente. Y esta prueba tiene que surgir para que nosotros tengamos poder en la predicación. Y no solamente en la predicación, estoy hablando de nosotros, pero en la vida cristiana. En la vida cristiana. Cada creyente va a recibir, de hecho ellos no eran predicadores, eran personas que buscaban de Dios, buscaban a Dios. Y estamos en una situación quizás similar en la pandemia que nos rodea, ¿verdad? No estaban en su ciudad, no estaban en su país. Sí, como lo vimos, bueno, un nuevo mundo. Y ahorita nosotros estamos en un nuevo mundo, ¿verdad? Vimos el mensaje 1. Y así que estamos en un nuevo mundo, de hecho dicen la nueva normalidad. Nos están metiendo ya ideas, ¿verdad? De acuerdo a lo que vemos, que como alguien dijo, es una pandemia, ¿verdad? Es un plan para llevarnos a algo y como lo he estado diciendo, tenemos que afianzarnos en nuestra fe en Dios, Señor, amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vienen más cosas a nuestra vida. De hecho, aquí en 1 de Pedro 1, 5 al 9, donde leemos acerca de esa fe probada, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él, o creer en Él, o tener fe en Él, será la salvación de sus almas. Así que vemos esta fe probada, o como diríamos el domingo, una fe a prueba de fuego. ¿Cómo podemos tener una fe a prueba de fuego? Bueno. El domingo hablábamos más bien de las características, pero ahora, ¿cómo podemos tener esa fe? Yo espero que cada uno de los que estén aquí viendo este mensaje, este pasaje de la Biblia, podamos meditar y aplicar a nuestra vida, porque otra vez se necesita fe. Sin fe es imposible llegar a Dios. Para esto, como dice el primer punto, debemos estar seguros de que tenemos verdadera fe. Claro. Si podemos decir que Dios quiere probar nuestra fe, ¿cómo la va a probar si no existe? De hecho, empieza diciendo aquí todo lo vamos a sacar de 1 de Pedro 1, del 5 al 9. El versículo 5, la primera parte dice, por la fe que tienen. Si no tuvieran fe, ¿cómo la vamos a probar? ¿Verdad? Si un anillo no es de oro, ¿cómo vamos a probarlo? No sirve. Entonces nuestra fe puede estar fallando, puede estar menguando. Bueno, si tenemos fe, nuestra fe tiene que crecer y puede ser una fe débil que necesita crecer, como Cristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Pero si no tenemos fe, necesitamos que Dios nos aumente la fe. No, necesitamos pedirla, porque Él es el autor
y consumador de la fe. Exacto. De hecho, aquí en Santiago 2, porque hay muchos que dirán yo tengo fe. Santiago 2, 19, 20 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Ajá, así es. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Es menester y es necesario que nosotros manifestemos verdaderamente esa fe a través de estas pruebas que estamos nosotros pasando. ¿Cómo podemos saber que tenemos fe? Ajá. Dice ahí, tú tienes fe, por la fe que tiene. Y alguien dirá, yo tengo fe. Si de veras tienes fe, esa fe la vamos a ver a través de las obras, de las acciones. Si no tenemos acciones que demuestran que hay fe, no hay fe. No tenemos fe y eso es lo importante. Por ejemplo, la fe y el miedo, el temor, no el temor a Dios, sino el miedo, no se llevan. No van juntos. Alguien no puede decir, tengo fe y meterse bajo del colchón, ¿verdad? Y no querer salir, ni que me dé el aire, y no querer obedecer a Dios. La pregunta sería, con esta pandemia inclusive, ¿estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? Alguien dirá, no, es que yo tengo miedo de ir a ayudar a alguien porque si me da el coronavirus, yo tengo miedo de esto, yo tengo miedo de ir al templo, y tienen tanto miedo. De hecho, allí en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 10, versículos 38 y 39 dice, el que está bien conmigo, dice Dios, el que está bien conmigo vivirá porque tiene fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se regresan y que se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Y hace un rato platicábamos y tú me decías, ¿por qué muchos no están regresando a las iglesias? Quizá esta sea una respuesta. La pregunta sería, ¿realmente tenían fe o simplemente eran oyentes, eran simpatizantes, les gustaba? ¿Pero son de Dios o no? Ahora, no es que estén perdidos. Yo creo que si no tienen a Dios, otra vez lo mismo. Me refiero, que no es que estén perdidos, es el momento en que hay que animarles y hay que hacerles ver o hablarles. Exacto, porque ¿cuántos de los que no estoy hablando de todos? No, de algunos. Pero ¿cuántos que no han regresado, que inclusive disfrutan de la vida entre semana, van a trabajar, van de compras, hasta se van a la playa, pero el templo no quieren ir ya? He escuchado de simpatizantes en la iglesia que les gusta cómo predica uno, que les gusta cómo dan las clases, que les gusta cómo se canta y todo, pero no tienen una fe cimentada en Dios, simplemente será emocionalismo. Otra vez, no es la fe. No es la fe. La fe da fruto. Entonces, yo creo que es importante esto porque tendríamos que preguntarnos, ¿tengo la fe verdadera? Porque vamos a ir viendo varias cosas. ¿Cómo tener esa fe verdadera? La primera cosa para tenerla es estar seguro si la tengo. ¿Seguro? Si yo estoy ahí en mi casa oyendo el mensaje, tengo que valorar mi vida. Porque dice Hebreos 11:6, de hecho vimos Hebreos 10, ahora el 11. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, no podemos agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe primero. Segundo, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. ¿Lo busco con sinceridad? ¿De verdad estoy buscando a Dios con lo que Él quiere? No importa las pruebas, las dificultades, los problemas, enfermedades, cualquier cosa que pudiera venir. ¿Verdad? Es cierto, vamos a tomar precauciones, pero el punto es, ¿estoy dispuesto a obedecer a pesar de? Por ejemplo, Abraham, aquí en Romanos 4, 19 al 24, dice, la fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Qué tremendo, ¿no? Aparte de decir, no se puede, pero tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, qué importante, alabó a Dios, plenamente convencido de que, no él, Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo por su fe. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta, no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros. Pues Dios también nos tiene en cuenta la fe
si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿tienes fe? Entonces, Abraham, lo vemos que él tenía fe en Dios, pero no lo conocía. No lo veía, perdón. Bueno, no lo veía, porque otra vez, estos ojos no podemos ver a Dios. Exactamente, entonces, ahí está precisamente que necesitamos nosotros tener fe en el invisible. Si no creemos en Dios, aunque no lo vemos, ¿verdad? Entonces es imposible agradarlo, porque primero tenemos que creer que existe. Si alguien dice, hasta que no ver, no creer ante Dios, pues hasta que estés en el infierno, quizás lo vayas a ver de lejos. Pero creer en Dios es diferente que creerle a Dios. Y yo creo que necesitamos nosotros, por eso vienen las pruebas, Samuel. Necesitamos ser probado nuestra fe, porque, por ejemplo, todos los días tenemos nosotros que practicar nuestra fe, porque no es una fe completa la que tienes fe, yo creo. Necesitamos ver si nuestra fe en Dios ya está lista y preparada para poder creer en este aspecto. Por ejemplo, vamos a meternos en este virus que nos está atacando, ¿verdad? Yo tengo fe que yo voy a salir de esta, porque creo en mi Dios, ¿me entiendes? Ahora, pero yo me estoy fijando en mí, en no enfermarme, o si yo enfermo, pues yo voy a sanar. Entonces, ¿tengo fe para sanar? ¿O tengo fe que si sano o no sano, yo sé que el Señor... Como lo veíamos el domingo, aquellos jóvenes dijeron, tú no nos vas a poder hacer nada, Rey. Y si nos hicieras algo, es porque Dios lo permite y aún así no vamos a obedecerte. O sea, nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida, si que muramos ya este año o el otro o en 10, pero sí sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De hecho, yo en lo personal no me gusta usar la máscara, que es tan recomendada por algunos, y otros dicen, no, ten cuidado, porque te pones la máscara, luego la pones en algún lado y no sabes si ya se contaminó y te la vuelves a poner, es peor. La máscara es para los enfermos, no para los sanos. Es la opinión de muchos médicos, pero aún así, yo en lo personal la uso los domingos en ratos para dar cierta seguridad a los asistentes. Pero de mi gusto, y cuando voy quizá a Walmart o algo así, porque no me dejan entrar. Pero por mi gusto yo entro. De hecho, he entrado a lugares, todos con sus máscaras, y yo no traigo máscara hasta que me dicen, bueno, pero ¿será porque soy muy arriesgado? No, yo creo que hay que ver todas las situaciones y más que nada, confiar en Dios. Si es necesario hay que ponérsela. Pero, ¿confío en la máscara? Confío en Dios. Y entonces sería que estar equivocados, porque yo amo a mi prójimo, y si yo no sé, hablando acerca de que no usas la máscara, yo no sé si yo tengo el virus, ¿verdad? Porque no me he hecho la prueba, un ejemplo, y yo estoy transmitiendo esto. Bueno, por otro lado, si tú ves los análisis de gente que sabe, la prueba no sirve para nada. Son pruebas antiguas que son para otras cosas, por eso muchos salen positivos y nada, y dicen, es que es asintomático. Pudiera ser, pero no sirven para mucho. De hecho, a uno de mis sobrinos, ¿verdad? Y salimos con ellos, porque otra vez yo no me he dejado de reunir. Salimos con ellos y él se había sentido un poco mal, fue a que le hicieran la prueba. Una semana después, cuando estábamos en un lugar compartiendo, ¿verdad?, le llega una llamada, usted salió positivo al coronavirus. Y ya estaban todos reunidos. Todos juntos. Y aquí estamos. Pero, de hecho, la mamá que estaba juntito con él, que lo llevó, no le dio nada, ¿verdad? Y ella salió negativa, si estaban juntitos. Otra vez, las pruebas muy dudosas no quiere decir que no vamos a estar alertas. Y por eso, quizás si alguien está temeroso, quizás hay cierta limitación, tomar su distancia. Por eso quizás nos saludamos el domingo de puño de codo, como los de Monterrey. Nos saludamos, pero... Y un poquito los de Guadalajara también, para que no... Pues para que no se sientan mal los de Monterrey. Pero bueno, la idea es que tratamos de quizá para darle confianza al otro, pero el punto es, de veras, yo no estoy diciendo que no debo cuidarme o que no debo cuidar a los demás.
pero que a veces es tan exagerado que no queremos ir al templo. Vamos a todos lados, pero al templo no vamos. No, tenemos nosotros que equilatar y equilibrar precisamente nuestra fe delante de nosotros. O tenemos o no tenemos. De hecho, la segunda parte aquí es, debemos asegurarnos que nuestra fe sea solamente en Dios, como tú dices. No en la mascarilla, no en la medicina. De hecho, hay personas, y también lo podemos ver en internet, dice, yo me cuidé, andaba con mi mascarilla, no me acercaba a la gente y salí positivo, dijo una muchacha, ¿verdad? Y otro dijo, sí, yo no iba a reuniones, no sé qué, y salí con coronavirus. Otra vez, ¿en quién confías? El versículo 5, la segunda parte de Primera de Pedro dice, Dios nos protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Dios los protege ¿con qué? Con su poder. Amén. Amén. ¿Qué puede más, Dios o el coronavirus? Y está hablando de proteger ¿de qué? ¿De la prueba de fuego? O y no quiere decir que no, de la circunstancia que estamos pasando en ese tiempo. No quiere decir que no nos pueda dar coronavirus. Otra vez los jóvenes dijeron ahí en Daniel 3, ahí está el horno, pero no vamos a obedecerte, rey. Porque esa es una tontería, lo que está pasando ahorita en California, ¿verdad? Una iglesia, y algunas ya se han unido, dijeron, nos vamos a reunir. ¿Cómo permiten que las protestas haya gente, un montón de gente junta y sin su careta, ¿verdad? Y en las iglesias, ¿no? Y dicen, está bien porque es una protesta. Ajá. Y entonces el pastor el domingo dice, bueno, somos protestantes y vamos a dar una protesta pacífica. Y pues sí, que están todos ahí sin su cubrebocas y cantándole a Dios. Yo lo pruebo en ese sentido, porque ya hay una presión de un gobierno que se está pasando de listo. Y ahí es cuando Dios no, en este sentido, nos autoriza a desobedecer al gobierno, cuando el gobierno está yendo más allá. ¿Por qué autoriza una protesta y no autoriza un lugar de un tiempo de oración a Dios? Entonces es importante también confiar en nuestro Dios, confiar. De hecho, hay que pedirle sabiduría. Claro. Ahí en Santiago 1, hablando de pruebas, si leemos el contexto, exacto. Dice, si necesitan sabiduría, está hablando de pruebas. En las pruebas, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. Amén. No los reprenderá por pedirla, pero cuando la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. ¿Por qué? Otra vez, ¿alguien puede tener fe en la fe? Porque sin fe. Sí, pero debe ser solamente en Dios. Yo puedo tener fe y decir, yo agrado a Dios porque tengo mucha fe. ¿Y en quién tienes fe? Pues en el santo fulano. Ajá. O en el vecino. Sí. O en que tengo fe en que no me va a dar asegurarnos que sea la fe en Dios. Exacto. Y no en que tengo fe en que no me va a dar el coronavirus. Así tengo fe. No. Asegúrate que tu fe sea solamente Dios. Dice. Entonces mi fe no mengua cuando yo estoy enfermo. O puede menguar cuando quitamos los ojos de Dios, como le pasó a Pedro. Pedro iba con fe en el mar, pero dice que empezó a ver las olas, dejó su mirada de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué le pasó? Se empezó a hundir. Empezó a hundir, exacto. ¿Por qué? Porque su fe ya no estaba en Dios, estaba en Él. ¡Ay! Es imposible que un hombre pueda caminar sobre las aguas. Entonces Satanás puede estar contribuyendo en esto, porque Satanás actúa cuando estamos siendo probados. Bueno, hay muchas cosas que influyen, pero la decisión final es mía con Dios, mi relación con Dios. Por eso aquel hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Yo me refiero en esto, Samuel, porque hablando de nuestras iglesias, quiere decir que nuestro enfoque está más en la enfermedad, que está en la enfermedad, cuidarnos de nuestra enfermedad o nuestro cuerpo físico, y debilitamos nuestra vida espiritual delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no creemos en Él. Uh-huh. Ahora, por obras no estamos creyendo en Él, porque estamos mostrando otra cosa. Bueno, las obras son indicio de la fe. Las obras nos salvan, ¿verdad? Pero, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y vas a ver que yo te muestro mi fe por mis obras. Pero si yo me estoy portando bien, yo estoy cuidando a mi prójimo, entonces quiere decir que... Pero Dios llama a eso obras muertas. Okay. Si no tengo fe, entonces son obras muertas. ¿Por qué? Porque estoy confiando en que yo me porto bien, por lo tanto me estoy ganando un punto.
O sea, los hago para obtener algo. O sea, es muy diferente esto, definitivamente. El que tiene fe va a obrar como resultado de la fe por amor. Y agrada a Dios. Pero el que hace obra sin fe trata de ganar algo, a ver si me salgo en el periódico para que me alaben o para ganarme gracia delante de Dios. Amén. Y no podemos ganar nada delante de Dios porque Él no necesita nada de nosotros. Pero cuando yo tengo fe, entonces voy a hacer las buenas obras que Dios preparó desde antes para que yo ande en ellas, según Efesios capítulo 2. Yo estaba viendo eso, Samuel, como está aquí en el estudio, en el año 39 de su reinado de Asa, hablando acerca del rey. Sí, ahorita voy a terminar de leer. Pues. Dice, y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Su fe no está totalmente en Dios. Por eso dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. No en las circunstancias, no en el mar. Vamos a ir porque podemos dividir la lealtad a Dios y a... Y qué interesante, ¿verdad? El saber que el mar va y viene, no es estable, y así nuestra fe a veces va y viene. Tenemos que pedirle a Dios crecer en esa fe. Yo entiendo a algunos hermanos que están quizá con temor, no quieran ir al templo, no quieran obedecer a Dios en ciertas cosas, ¿verdad? Por cierto temor. ¿Qué necesitan hacer? No es criticar, la invitación es crecer en fe. ¿Te podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Te podemos animar? Y como tú mencionabas a Asa, que no confía en Dios, que dice ahí en 2 de Crónicas 16:12. Yo me ponía a ver esto, ¿verdad? Y la pregunta que nos hicimos hace ratito, ¿verdad? Dice que Asa contrajo una enfermedad grave en los pies, pero a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Mi pregunta era, al desobedecer a Dios, porque ahí dice que murió, falleció por desobedecerle de esa enfermedad, ¿verdad? Porque Asa en lugar de buscar a Dios, buscó al médico. Y muchos de nosotros hoy en la actualidad, aún con la fe que tenemos en Dios, pues nos desesperamos y vamos al médico. Ahora, no está hablando en contra de los médicos. Si lees bien, porque hay que leer lo que dice ahí, dice, sino que recorrió exclusivamente a sus médicos. Exactamente. O sea, ¿en quién confió? En los médicos. En los médicos. ¿Qué debemos hacer? Confiar en Dios. Dios usa la medicina, Dios usa médicos. Exactamente. Ha permitido el avance. De hecho, Lucas... Pablo dice que era el médico amado, no el ex médico. No. Era el médico amado. Todavía ejercía su trabajo. Su profesión. Y de hecho, Pablo recomienda a Timoteo tomar un medicamento de su época. Toma un poco de vino, no había peptobismol ni nada. Por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales, ya no tomes agua, esa agua contaminada, toma esto. Entonces, nos damos cuenta que no está en contra de la medicina. El problema es cuando confiamos en el médico o en la medicina en vez de confiar en Dios, que puede usar ese médico o esa medicina. Y eso le pasó a Asa. Por eso dice ahí, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. En Dios. Señor, ¿a qué médico debo ir? Sí. ¿Qué medicina debo tomar? Y entonces que Él me guíe para que el resultado sea el resultado que Dios tiene. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? A veces confiamos en nuestras mascarillas, en lo que dijo aquel médico. ¿Ya hemos hablado con Dios? ¿Estamos seguros? Si Dios quiere que me meta debajo del colchón y no me mueva de ahí, entonces no salgas ni a trabajar ni a nada. Pero si tú tienes miedo, el miedo y la fe no se llevan. Samuel, hoy en día muchos de nuestros hermanos cristianos, e incluso también gente, no se acercan a Dios por la confusión que hay, que Satanás está metiendo mucha confusión, tantas noticias extravagantes. Claro que los que están débiles de la fe, pues ahí van a bajar y van a buscar hasta los brujos, hechiceros y todo, como lo vimos el domingo pasado. Entonces, tenemos que ver verdaderamente que lo que está pasando, lo que está sucediendo, es para fortalecer nuestra fe. Claro, por eso dijimos, tenemos que tener una fe a prueba de fuego. Pero ¿cómo? Uno, asegurarnos que tenemos fe. Si ya tenemos la fe en Cristo,
realmente, entonces puede ser pequeñita. Segundo, tenemos que asegurarnos que nuestra fe sea solamente en Dios. Amén. Tercero, entonces tenemos que saber que la fe siempre va a ser probada. Definitivamente. Tenemos que asegurarnos de que si tenemos fe, estar bien seguros de que siempre va a ser probada. Dios sabe si tenemos fe o no. El problema no es con Dios. Lo que Él quiere es que nosotros analicemos nuestra vida. ¿Tienes fe o simplemente te estás imaginando que tienes fe? ¿Verdad? Por eso el versículo 6 y 7 ahí en Primera de Pedro dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, porque para Dios un día son 1000 años. Para nosotros a lo mejor nos hace larguísimo. Pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Contextualizando esto, Pedro está hablando en un tiempo en que la iglesia estaba siendo probada. Estaba siendo probada tremendamente. De hecho, el gobernante en ese tiempo era Nerón. Era Nerón, por eso. Y si alguien ha oído hablar de lo que hizo Nerón con los cristianos, se va a dar cuenta de era que peor que una pandemia. Peor. Ahí ya no era una persecución oculta, era una persecución abierta. Exactamente, y esto pues no lo vemos, no sabemos dónde está. Y realmente si analizan los que están viendo qué está pasando, por qué permiten esas protestas con miles de gentes y no permiten una reunión en la iglesia. Por eso una iglesia, no recuerdo en qué lugar, pero la pueden encontrar en YouTube. Una iglesia se metió a Walmart, si dijeron no me dejan, se metieron a Walmart y hicieron un culto ahí. Vean qué tremendo, que empezaron a cantar y a hacer su culto en un Walmart, porque ahí sí los dejan meterse. La gente puede entrar a Walmart, pero no puede entrar al templo, en ciertos lugares. Sí. ¿Verdad? Qué triste que tengamos que llegar a eso, pero es bueno, porque otra vez, adorar a Dios es cierto, por una emergencia se puede en las redes, pero lo ideal, porque el Señor lo dijo, no dejen de congregarse. ¿Y qué quieren? Porque cuando uno está separado, el diablo, como tú dices, aprovecha más, ¿verdad? Cuando tú sacas un carboncito de las brasas y lo pones aparte, se va a enfriar. Se va a enfriar definitivamente. Y ya frío ahí es más difícil calentarse, ¿verdad? O que vuelva. Entonces, ¿qué quiere el diablo? Separados es más fácil vencer. Es el peligro tan tremendo de que muchos que han estado en una cuarentena, vamos a ver, una cuarentena espiritual. Bueno, esa cuarentena ya no sobre un 14 días, más de 40 días. Pero tristemente decirlo. Son 3 meses. Tristemente decirlo, ¿verdad? Nos cuidamos tanto en una cuarentena para evitar que vuelva otra vez a contaminarnos el virus. Sí, lo triste es que a veces nos ponemos carillas espirituales. Ándale. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser abiertos ante Dios quitando el velo. ¿Cómo vendrá nuestra iglesia? Cuando venga el Señor, ¿habrá fe? ¿Encontrará fe? Esa es la misma pregunta que el Señor Jesús hizo. Cuando el Hijo del Hombre, cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Y esto es una demostración, si con esto está corriendo la gente. Y interesante, en este país, de hecho aquí en Savannah, muchas iglesias americanas, y yo, si alguien se interesa, le puedo decir cuál para que vaya, están llenas. Es más, una iglesia están haciendo, para entrar al culto tienen que hacer reservación. Si no, no entran porque se llena. Entonces tienen que ¿Aquí en Savannah? Aquí en Savannah. Ah, caray. Sí, así que si quieres ir, tienes que hacer tu reservación. A ver, pues tengo que hacer. Pero aquí, a veces uno tiene que andar rogándoles. Hermano, iba a venir el domingo, ¿verdad? Ya abrimos, hermano. Ya abrimos. ¿A poco? Sí, no sabía hace un año, pero bueno. El problema es otra vez, ¿tenemos fe verdadera? Pero Samuel, es tan difícil, de veras, tan difícil cuando no estamos arraigados bien en el Señor. Por eso el Señor manda pruebas. Por eso tenemos que saber que la fe siempre va a ser probada. Y por lo menos por 2 propósitos. El primero, para que podamos estar seguros que tenemos verdadera fe. Amén. Y el segundo, para que nuestra fe crezca. Otra vez, como dijimos, Dios sabe si tenemos fe o no. El asunto es para nosotros, para que nos demos cuenta si tenemos fe verdadera. Cuando Dios manda pruebas, y puede ser y puede ser una persecución que venga o lo que sea, ¿qué tanta fe tienes?
¿Tienes verdadera fe o era una fe de apariencia con tu mascarilla? Entonces el Señor demanda esfuerzo y paciencia. Bueno, que nos esforcemos. Bueno, la fe verdadera trabaja, o como dice Pablo, funciona por el amor. Y en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué tengo que esperar después de esta pandemia? ¿Curarme o testificar? Es donde muchos están escondiendo hasta de testificar. No testifican, no quieren reuniones, quizás no leen su Biblia. Ojalá que estén viendo estos videos. Esto va a ser un medio, porque nuestro anhelo es que esto entre a su mente, no las noticias de allá. Dejen que esto ha sido de gran bendición, porque se basa en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que agradarle a Él. Claro, y saber que Dios nos está probando primero para que sepamos si nuestra fe es verdadera. Y en Hebreos 6, 11 y 12 dice: queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida. No nada más ciertos meses, toda la vida, hasta que vean completamente realizada su esperanza. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. Exactamente. Fe y paciencia. Así que, ¿tienes fe? Entonces también va a venir la paciencia. El mismo Pedro lo decía: añadan a su fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio, y sigue hablando de todo esto, y eso es la relación. Y la segunda cosa es que las pruebas, o Dios va a probar la fe para que nuestra fe crezca. ¿Cómo vamos a saber que si no pasamos esta pandemia vamos a pasar otra cosa más dura? Si no pudimos con algo, como diría Jeremías en Jeremías 12:5, si quedas agotado cuando compites con los que corren a pie, ¿cómo vas a poder competir con los caballos? Si solo te sientes seguro en una tierra tranquila, ¿qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? Si no estás haciendo la obra de Dios en un coronavirus cualquiera, ¿qué va a pasar cuando venga una pandemia real o una crisis fuerte que quizá viene? No solamente quizás de dinero, de trabajo, pero hasta de persecución. Si no pudiste con esta, ¿vas a poder con otra? ¿Qué va a pasar? Entonces, Dios nos está mandando estas pruebitas para que nuestra fe crezca solamente en Él y podamos avanzar en su camino. La pregunta sería: ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga aún a pesar de esta pandemia, de esta crisis, ¿verdad? De esta pandemia? ¿Estoy testificando? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy orando? ¿Me comunico con mis hermanos? No espero que se comuniquen, pero yo me comunico con ellos. Oramos juntos. Estoy dispuesto a reunirme cuando es posible y necesario, etcétera. ¿O no? O sea, ¿cómo están? Ahora estamos haciendo visitas virtuales a nuestros miembros, sí, haciéndose una oración. ¿Por teléfono? Sí. O por teléfono, exactamente. ¿Cómo están? Escuché de alguien que dijo: pastor, pasando esta horrible pandemia, esta horrible crisis que estamos pasando, ¿verdad? Esperamos en Dios que haya una vacuna. Y yo veo, ¿por qué estamos esperando una vacuna en lugar de esperar en Dios? Exacto. Ahora, yo le digo, bueno, si bien esa vacuna va a ser solamente para la pandemia, pero va a haber más enfermedades. No para el alma. Deberíamos dejar una vacuna de Dios. Es lo que les dije, es lo que le dije yo a que por otro lado, pues yo dudo mucho, ¿verdad? De esa vacuna, pero bueno, es otro asunto de cada uno, y de que analicen. Pero la pregunta sería: ¿en qué confías otra vez? ¿En Dios o en las soluciones humanas? ¿Verdad? Y analizando, porque no es un dato. Hay muchas cosas que tendríamos que analizar y que quizá no nos toca ver aquí, pero yo diría, y más que los rumores, pues que analices lo que está pasando realmente. Como de repente dice el de la Organización Mundial de la Salud: no va a haber solución para esto, jamás, ya no hay. Yo meter miedo o más miedo, ¿para qué? Para que esperen esa solución. Yo le doy muchas gracias a mi Dios por esta prueba, y le doy gracias a Dios por esto, porque yo estoy seguro que me voy a morir, pero no de esta pandemia. Estoy seguro que me voy a morir, no sé si de pandemia
Pero yo sé, pero no me preocupa el morirme. Me preocupa en que yo viviendo mengue mi fe, no dé testimonio. Entonces, esta prueba de la pandemia me ayuda a fortalecerme más y más, a saber que confío en mi Dios, pero no para salud. No. Si Él me quiere dar la salud, ya tengo más fuerza y poder para predicar aquí en esta tierra. Sí, de hecho, los que no sabían, ¿cuánto tiempo estuviste con diálisis? Ándale, exactamente. ¿Cuánto tiempo? 6 años con diálisis. 6 años. Y ahorita tengo 12 años con trasplante de riñón. Ahora, ¿a cuántos a los pocos tiempos de diálisis se mueren? No aguantan. Ahora, Dios tiene un propósito y en ese sentido tú y yo somos candidatos para morir de coronavirus. Si los agarra, de verdad, mi peso y mis achaques y los tuyos. Y tú porque estás más viejo. Pues sí, y viejo los cerros. Pero así me dicen, pastor, cuídese porque pues usted mire esto y esto. Espérate. Exacto. Imagínese y andamos en esto. Imagínate también ahora nosotros como siervos, como pastores, yo creo que necesitamos ayudarnos un poquito y decir, bueno, hermanos, salgamos de la covacha, claro, salgamos del cajón. Ojalá que estén oyendo y digan, adelante. Claro que sí. Han venido, tú sabes, viene gente aquí. Sí. Llegaron unos hermanos de otra ciudad, otra iglesia, ¿verdad? Pastor, queremos orar, que ore por nosotros. Y cuando iba a orar, se me acercaron, hicieron covachita. Yo dije, bueno, pues si tienen coronavirus, aquí salimos todos, ¿verdad? Pero con covacha y también tapados. No, nada. No traían ni cubrebocas ni yo, ¿verdad? Estuvimos orando y mira, aquí estoy, otra vez. Si tú estás honrando a Dios, de verdad, tienes que confiar en Él. No te tienes que tirar al matadero, pero sí tú puedes decir, voy a confiar en Dios y cuando es necesario. Imagínate, sale alguien con coronavirus, ¿lo vas a dejar que se muera? Ok, llamo a la ambulancia, está bien, pero si tú puedes hacer algo, si tú puedes llevarlo, hacer alguna cosa, ¿por qué esperar? Yo no soy de esa idea de que hay que esperar. Si hay que hacer algo, yo creo que hay que hacer algo. Si podemos llamar a la ambulancia, ok, está bien, pero no podemos desatendernos de nuestros hermanos o de aquel necesitado, especialmente en estos tiempos. Entonces, por miedo. Todo nuestro trabajo es 100% espiritual, Samuel. Sí, y lo espiritual nos lleva a lo material. Otra vez la fe. Espiritual acciones, a lo material, no lo material a lo espiritual. Claro, porque la fe sin buenas obras o buenas acciones no es muerta, no existe. Definitivamente. No hay fe. Esto nos lleva a la cuarta cosa. Sabemos que la fe en Cristo nos va a llevar a una eternidad. A una eternidad, amén. Y esto nos levanta porque ya no estamos viviendo para este mundo nada más, ¿verdad? No estamos invirtiendo en este mundo. Por eso el Señor dijo, manden sus riquezas allá a la eternidad, para que cuando falten aquí, tengan a entonces prueba tras prueba, firmeza tras firmeza. Sí, porque eso nos va llevando, como dijo el apóstol Pablo, de gloria en gloria. Va haciendo crecer en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Pedro lo dice así en los versículos 7, la segunda parte del 7 hasta el 7b-9. Sí, dice, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, cuando Cristo venga. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, a lo que tú decías. Aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él, tienen fe en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él, por tener fe en Él, será la salvación de sus almas. Tremendo. Amén. Fe, y esa fe viene de Él, otra vez. Por eso, de hecho en la versión Reina Valera 60, el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De vuestras almas, exacto. Si entregaste tu vida a Cristo, si tienes fe en Él, y recuerda, la fe viene por oír la palabra, y Dios va a trabajar porque es el autor y consumador de la fe, pero cuando nuestra fe, la fe de Cristo está en nosotros, nuestra fe en Él, entonces el resultado final es, vamos a estar por la eternidad con Él, y esa es la seguridad. Por eso podemos seguir adelante, trabajar, bendecir, hacer todas las cosas que tengamos que hacer, confiando no solamente en lo que pasa en este mundo,
como dijo el Señor, no teman a los que matan el cuerpo. Después de esto no pueden hacer nada. Más bien teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Nuestro temor debe ser hacia Dios, un temor reverente. Por eso en Lucas 21, 17 al 19, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: todos los odiarán por ser ustedes mis seguidores, pero en realidad no les tocarán ni un solo cabello de la cabeza. Ustedes se salvarán si se mantienen firmes en su fe, a pesar de todo esto. Y esto abarca todo lo que es prueba de Dios para nosotros. Exacto. Ok, todo. Cualquier todo. Prueba. Entonces, y ahorita estamos pasando por esta prueba mundialmente. Claro. ¿Verdad? Ahora, pero ¿qué es la prueba de fidelidad a nuestro Dios? La prueba de nuestra verdadera adoración, la prueba de nuestra amor por el hermano, amor por el hermano, la prueba de nuestra fidelidad en entregar diezmos y ofrendas también. Diezmos y ofrendas también. Ahora dirá, no, es que tengo que guardar para lo que viene. Pues si no guardas, ¿eres fiel con Dios? No dijo un pastor, pues el hermano que vino con nosotros, ¿verdad? De Monterrey. Ajá, Mario Carranco. Dijo: yo le doy muchas gracias a mi Dios porque la iglesia que el Señor me permitió pastorear, no hay necesidad de decirles traigan sus diezmos, sus ofrendas. Ellos saben lo que es de Dios, se lo dan al Señor, ¿verdad? Entonces, dice, por mi parte como pastor, la iglesia que Dios me puso es responsable hacia su pastor. Ellos están reuniendo en sus hogares, orando, levantando ofrenda, y la traen a la administración de la iglesia. Pero me refiero a esto, Samuel, de que quiere decir que no todos están pasando la prueba de fidelidad en ese aspecto. En muchos aspectos. Digo, hablando en ese aspecto, porque no aman a Dios. Para mí, no es amar a Dios, es robarle a nuestro Dios. Sí, porque donde está el tesoro, está el corazón. Ahí está, exactamente. Entonces, si yo pongo mi tesoro, mi dinero ahí guardadito, ahí va a estar mi corazón. Pero no podemos hablar sobre esto, Samuel, porque algunos van a decir, se preocupan más en lo material. No, hemos hablado de todo. Y incluye otra vez las obras. Si yo no estoy entregándole a Dios por lo menos la 10ª parte, si no estoy testificando, si no estoy orando, si no estoy leyendo la Biblia, si no me quiero reunir, entonces ¿dónde está la fe? Aunque diezme y ofrende. Aunque diezmara y ofrendara. Exactamente. Si nomás con eso es como querer comprar a Dios. Exactamente. Entonces, el asunto no está en el dinero, el asunto está en una vida transformada y que da fruto. Y el fruto es total. Ojalá que cuando regrese la iglesia, que regrese más fortalecida. Pues ya estamos regresando y no están llegando todos. Pero que el Señor, a través de todo esto, esté hablando en la vida, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Ahora, el miedo nunca se va a quitar. Bueno, la fe lo puede echar fuera. La fe, amén. Porque en el verdadero amor no hay temor. Amén. Así que si esta fe crece, si tenemos una fe a prueba de fuego, ya vimos cómo, pues pidámosle a Dios, Señor, dame más fe. Dame más fe. Si no tiene fe, pídale a Dios, Señor, entra a mi vida y dame la fe salvadora. Gloria a Dios. Esa fe que me relaciona contigo. Si alguien no tiene a Cristo, tiene que decirle, porque si no, va a pasar la eternidad sin Dios en el infierno. Entonces la fe se practica como el amor, ¿verdad? Es relación, es parte del fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Entonces eso va creciendo. Empieza por la fe y resulta en todo lo demás, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ajá. Así que la fe es parte del fruto que Dios trabaja el Espíritu Santo en nosotros para guiarnos en ese crecimiento. Entonces, ¿cuál es verdaderamente ahorita nuestro trabajo? Encauzar a nuestros hermanos, apoyar a nuestros hermanos en ese crecimiento, levantar a nuestros hermanos caídos, porque no es porque que Satanás no los ataque, entonces orar por ellos, comunicarnos con ellos, o simplemente aquellos que no habían conocido a Cristo, pues que abran su corazón al Señor. Sí, gracias a Dios el domingo tuvimos algunas visitas. Amén, qué bueno. Entonces llegaron gente nueva. Seguir orando y Dios va a hacer la obra. Gloria al Señor. Y esperamos que algunos de los que quizá no se han unido empiecen a unirse, echen fuera el temor y crezcan en ese amor y en esa fe que Dios quiere para nosotros. Esperamos en nuestra iglesia. Yo le doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Por esos momentos tan hermosos, Samuel, ¿verdad? Y que estamos
beneficiando a 3 iglesias ahorita que estamos, ¿verdad? La primera, la iglesia de Hyattsville y de Brunswick. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque... Y otros más que están llegándoles eso de esto. Y otros exactamente. Esperamos que así sea. Pero qué gran bendición estos estudios sistemáticos de la fe. Y bueno, vamos a orar para dejar esto en manos de Dios y Amén. que Él trabaje en cada vida. Amén. Señor, ante ti estamos rogando tu guianza, tu llamado, tu bendición, y especialmente en este tiempo de prueba, de crisis. Si alguien aquí no tiene a Jesucristo, que está viendo o oyendo esto, llámalo, Señor, para que Él entregue su vida, que diga, me arrepiento de mis pecados, necesito la fe salvadora. Señor Jesús, entra a mi vida, sálvame, que yo pueda creer de todo corazón en Amén, ti, Padre. porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén, Señor. Y Señor, si entregan su vida, tú estás dando salvación y vida eterna. Y a los creyentes, que podamos estar firmes cada día y que al haber una necesidad, que tengamos esa confianza de llamar, de pedir ayuda, de seguir orándonos por otros y de esperar ver crecimiento en fe para la alabanza de tu nombre. Amén. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un bonito tiempo de plática. Dios les ayude, hermanos. Adelante. Amén.